Los chimpancés son los animales más agresivos del mundo. It peeled off the side of my face. Estos son 3 ataques de animales indomables. Empezando con James y la Donna. Se conocieron en Covina, California, y se hicieron novios en el instituto. Salieron durante varios años. A pesar de la creciente presión a su alrededor para que finalmente se casaran, los dos dieron largas a su santo matrimonio. St. James tenía algunos recelos a la hora de sentar la cabeza. Como piloto de la NASCAR y entusiasta de los coches, St. James pensaba que el matrimonio le impediría dedicarse a sus pasiones. Sin embargo, en 1966 sucumbió a la presión y su matrimonio se celebró en una pequeña iglesia de ladrillo de la misma ciudad donde se conocieron. Desgraciadamente, el alto y apuesto piloto de NASCAR se acobardó y nunca se presentó a la boda. En su lugar, pasó el día con su único y verdadero amor, jugueteando con los coches. Mientras tanto, la Donna se quedó en la iglesia, avergonzada y sola con sus amigos y familiares. A St. James no le habría gustado una forma mejor de ganarse la exasperación de todo el vecindario. Durante los años siguientes, fue la peste de la ciudad. La mera pronunciación de su nombre dejaba un sabor amargo en la boca de todos. Buscando una forma de escapar de la ira de la gente del pueblo, St. James descubrió lo que buscaba en un anuncio del periódico. Un barco mercante buscaba tripulantes adicionales para un viaje de larga distancia. Y lo que era más importante, todos los gastos correrían a cargo de la compañía. St. James aprovechó la oportunidad durante los meses siguientes. St. James viajó por todo el mundo en un barco, a pesar de no haber estado antes en un barco. Mientras viajaba, a St. James le ocurrió algo inesperado que le cambió la vida. Fue un acontecimiento que instigó su amor de toda la vida y su trágica caída en desgracia. Cuando el barco se acercaba a la costa de África, se vio obligado a desembarcar en Tanzania. Tras una avería, Santiago tuvo que pasar allí unos días y se relacionó con un grupo de cazadores tanzanos en una cacería en la cima. Los cazadores tanzanos mataron a una chimpancé hembra después de que diera a luz, dejando al chimpancé recién nacido a su suerte. Compadecido por lo que presenció, St. James decidió cuidar del animal y el resto fue historia. Volver a casa fue difícil, pero St. James encontró a unos misioneros alemanes que le ayudaron a conseguir un vuelo de vuelta a Los Ángeles. En ese momento, el chimpancé, o Mo, como lo llamaba St. James le llamaba, ya era su niño. Al llegar al aeropuerto, Estelle, su madre, le dio la bienvenida. La acompañaba a la Donna que echaba humo de rabia y desesperación. Después de todo, St. James no le había mostrado la cara desde el supuesto día de su boda. A pesar de lo enfadada que estaba la Donna, no pudo evitar notar que algo era diferente en St. James. Llevaba un bebé chimpancé en lugar de su equipaje. Por un lado, se sentía incómoda entre la Donna y St. James. Sin embargo, la llegada de Mo a sus vidas ayudó a disipar cualquier resentimiento de la Donna. Efectivamente, la madre de la Donna y Estelle, que eran amigas íntimas, se enamoraron perdidamente de Mo. Pronto la Donna también, y así la pareja volvió a estar junta. El 6 de junio de 1970, St. James y la Donna se convirtieron en los Davis en una modesta ceremonia. Mo fue el padrino. Fue el comienzo de un hogar poco convencional, pero feliz. Sin embargo, las noticias trágicas rara vez llegan en un momento favorable. Al año de casados, a la Donna le diagnosticaron un cáncer. Peor aún, necesitaba una histerectomía. Para ser alguien que quería ser madre, la Donna estaba desolada. Quería iniciar el divorcio avergonzada de que ya no podía tener un hijo. St. James solo respondió con lo siguiente: ya tenemos un hijo. Mientras la Donna se lamentaba sobre el hombro de St. James, Mo se sentó tranquilamente en su silla y se quedó mirando a la pareja. A partir de entonces, se convirtió en su hijo. Un niño que nunca fue humano, pero que era igual de complejo. Había veces en que los Davis se sorprendían de la gama de emociones que Mo expresaba. Con el paso de los años, la tragedia encontró la forma de filtrarse en sus vidas. Un día de agosto de 1998, un soldador vino a arreglar la jaula de Mo. Sin embargo, dejó una pieza del equipo que provocó a Mo una descarga eléctrica, asustándole y haciéndole que huyera. Desaparecido durante horas, los Davis se vieron obligados a llamar a la policía. Sin embargo, cuando encontraron a Mo, ya había abollado un coche de policía y herido a un agente. Un año después, una visitante vino a conocer a Mo. A pesar de que le habían dicho que no metiera la mano en la jaula, la mujer lo hizo de todos modos.
Como consecuencia, Mo le mordió la yema del dedo confundiendo su uña roja con su golosina favorita, el regaliz. Esta fue la gota que colmó el vaso, y los funcionarios intervinientes de West Covina consideraron a Mo un peligro para la ciudad. Agentes de policía armados con pistolas tranquilizantes llegaron a la residencia de los Davis para llevarse a Mo. Aunque St. James se resistió, forcejearon con él y lo inmovilizaron en el suelo. Solo pudo gritar mientras los agentes corrían al interior de su casa para llevarse a su querido hijo. Al ver a su padre herido, Mo gritó salvajemente y se golpeó las manos y los pies contra la jaula. La policía se abalanzó sobre él y le disparó con una pistola de dardos directamente en el estómago. Después arrojaron al chimpancé inconsciente dentro de un remolque para caballos, lejos de la acogedora jaula. Sabía que el sueño se había deshecho por sí mismo, y St. James y la dona no podían hacer nada al respecto. Lo que vino después fueron años de juicio y mucha atención por parte del público. En 2004, St. James y la dona consiguieron que trasladaran a Mo al rancho Animal Haven, un santuario privado donde la pareja podía visitar a Mo sin restricciones. Sin embargo, el día en que Mo cumplió 39 años, un incidente verdaderamente espeluznante salpicaría la vida de los Davis. Fue una mañana del 3 de marzo de 2005. Por segunda vez, St. James y la dona revisaron los objetos del coche. Rebuscaron entre los montones de juguetes y globos de regalo, preguntándose si se les había escapado algo. Trajeron una tarta blanca glaseada con relleno de frambuesa. Después de todo, era el cumpleaños de Mo. Con St. James al volante, los dos salieron por el camino de entrada y cabalgaron hasta el rancho del refugio de animales. Era un viaje de 3 horas, pero estaban acostumbrados. Saber que su hijo les estaba esperando hizo que el viaje mereciera aún más la pena. St. James aparcó apresuradamente el coche en un espacio libre cerca de la entrada y cogió un pequeño cartón de leche con chocolate. Saltó al coche y caminó energéticamente hacia Mo. La dona esbozó una sonrisa y le siguió. Cuando trajo la tarta, Mo aplaudió y aulló salvajemente extasiado por ver a sus padres. Puede que no supiera que era su cumpleaños, pero sabía que le querían. La dona bajó la tarta, cortó unos trozos y se los dirigió a St. James y luego a Mo. Era una reunión familiar perfecta. Sin embargo, algo siniestro se asomaba en la distancia. A pocos metros de la dona, un chimpancé macho adulto joven salió de su jaula y se acercó lentamente hacia ellos. La dona vio a la criatura fijando los ojos en ella. El chimpancé se erguía formidablemente hinchando el pecho y exponiendo toda la parte superior de su cuerpo, que era más fuerte que 4 hombres. El chimpancé decidió atacar. El inquietante silencio del parque estalló en caos, lleno de los espantosos gritos de la dona. Al ver al chimpancé correr hacia su mujer, St. James corrió al rescate. Cuando los dos se acercaron, el chimpancé alcanzó a la dona y le golpeó la espalda, haciéndola caer en brazos de St. James. De algún modo, el chimpancé consiguió fijar sus poderosas mandíbulas en la mano izquierda de la dona, sujetando su delicado pulgar. La criatura tiró de él, arrancándole el dedo como si fuera una patata del suelo. El chimpancé quería la cabeza de la dona, pero St. James consiguió empujarla debajo de su mesa de picnic. La dona gritó e intentó ordenar al chimpancé que se detuviera y se sometiera. Sin embargo, fue en vano. Puede que el chimpancé salvaje se pareciera a Mo, pero no era igual. Bloqueando el chimpancé desbocado, St. James se preparó para recibir la ira de la criatura. Sin embargo, el excorredor de 1,90 m no esperaba ver a otro chimpancé corriendo hacia él. Era más grande y más viejo. Una mirada y supo que era más peligroso que el primero. Su corazón se hundió y St. James soltó un grito irreconocible. Con todas sus fuerzas apartó al chimpancé más grande, pero este se abalanzó sobre su espalda provocando que el más pequeño siguiera su ejemplo. Uno de ellos apretó sus poderosas mandíbulas contra la cara de St. James, aplastándole el hueso que tenía sobre la ceja. A continuación, la criatura introdujo sus dedos en la cuenca del ojo de St. James, arrancándole un ojo. Los chimpancés salvajes siguieron mutilando a St. James, arrancándole la nariz a mordiscos y mordisqueándole los dedos. Lo despedazaron, arrancándole de la cara, la piel, los labios y la mayor parte de los dientes. Finalmente, mientras yacía indefenso en el suelo, empezaron a mordisquearle las nalgas y a morderle los genitales. Le castraron y había sangre por todas partes. La dona no podía hacer otra cosa que gritar. Finalmente llegó hasta Mark Carruthers, el yerno del propietario del rancho. Vino corriendo hacia la conmoción armado con un revólver. Soltó un disparo al chimpancé más joven y pequeño, pero no surtió efecto. Mark corrió rápidamente a su casa y cogió un arma más potente.
Mark regresó, apuntó con su arma al chimpancé más grande y soltó un disparo dirigido a su cabeza. El cerebro del chimpancé explotó y cayó al suelo. En respuesta, el chimpancé más joven empezó a arrastrar el cuerpo de St. James lejos de Mark. Arrodillándose, Mark apuntó al pecho del chimpancé y soltó otro disparo. Este cayó instantáneamente, dejándose caer sobre la espalda de St. James. Cuando llegaron los paramédicos, St. James estaba irreconocible. Su cara estaba reducida a un bulto ensangrentado con un agujero. Había tanta sangre suya en el lugar que ni siquiera los paramédicos podían creer la brutalidad de la que eran capaces los chimpancés. Los médicos le reconstruyeron la cara mediante docenas de operaciones después de inducirle un coma. En la investigación posterior, se descubrió que uno de los propietarios del santuario había dejado accidentalmente abierta la jaula del chimpancé. Sin embargo, aunque St. James dependía ahora totalmente de la dona debido a sus lesiones permanentes, los dos seguían visitando a Mo con regularidad. Por desgracia, la tragedia no había acabado con los Davis. En 2007, Mo desapareció tras supuestamente escaparse de su jaula. Poco después se realizó una búsqueda exhaustiva. Sin embargo, no se encontraron rastros de Mo. La búsqueda de Mo se prolongó durante semanas, y luego las semanas se convirtieron en meses, y finalmente en años. Mo nunca fue encontrado. James y la dona no podían hacer otra cosa que esperar. Aún se aferran a la esperanza de poder volver a ver a Mo algún día. Hoy la vida de los Davis gira en torno al cuidado de St. James. Aunque lleva las enormes cicatrices del ataque, St. James sufre una herida mucho más dolorosa e invisible. Podría hablar durante días sobre Mo. Le echo tanto de menos. Nunca he querido a nada tanto como a Mo. Después de 30 años cuidando de Mo, los Davis deben encontrar de algún modo la forma de vivir sin él. En cuanto a St. James, su vida nunca volverá a ser la misma, y sus cicatrices son solo un recuerdo del día en que su chimpancé estuvo a punto de llevarlo a su muerte. Pero al menos James tuvo la oportunidad de salvarse, porque la siguiente historia está considerada como uno de los ataques de chimpancés más brutales y horripilantes de los que se tiene constancia. En 2006, Alan Robertson, Gary Brown y Richie Woody eran subcontratistas que trabajaban en la construcción del edificio de la embajada estadounidense en Sierra Leona, cuando se les ofreció la oportunidad de viajar al refugio de chimpancés de Tacugama. Nuestra historia se desarrolla en la selva tropical de Sierra Leona. En el interior de este paraíso verde florecía una gran variedad de vida vegetal y animales salvajes, hasta que un día estalló una guerra que trajo consigo una demanda nunca vista de tierras, combustible y recursos. La población de chimpancés de Sierra Leona sufrió las consecuencias más duras cuando esta guerra asoló el paisaje, antaño pintoresco, que llamaban hogar. Antes existía una floreciente comunidad de chimpancés entrelazados por lazos familiares indestructibles, con una población aproximada de 30,000 ejemplares. Sin embargo, el tamaño de esta población se redujo drásticamente a solo unos pocos miles debido a la destrucción del hábitat y a la matanza despiadada por parte de los habitantes de la zona selvática. Estos solían matar a los chimpancés adultos para luego secuestrar a sus crías y venderlas como mascotas en el mercado negro local. Esto llevó a varios activistas por los derechos de los animales a pedir la construcción de refugios, donde estos animales estuvieran protegidos de la vil codicia y el incesante salvajismo de los humanos, con la esperanza de preservar esta especie, ahora en peligro de extinción. El santuario de chimpancés de Tacugama es uno de los refugios situados cerca de la capital de Sierra Leona. Este santuario ha ofrecido refugio a chimpancés huérfanos y traumatizados durante casi 30 años. Los chimpancés maltratados que buscaron refugio en el santuario estaban marcados por años de abuso por parte de los soldados a lo largo de la guerra. Para la mayoría de ellos, la matanza de sus familias fue su primera introducción a la humanidad. A algunos les rompieron los dientes o confinaron en jaulas estrechas durante días. A otros incluso se les hizo consumir alcohol para diversión de los humanos. Considerada una atracción turística, Tacugama atrae a visitantes de todo el mundo, arrojando luz sobre las consecuencias y la crueldad de la expansión humana sobre la fauna local. Alan Robertson, Gary Brown y Richie Woody tenían la emocionante oferta hecha por su amigo y guía local, Melvin Mama. Fue acogida con aprobación unánime, y los 4 hombres pidieron un taxi para iniciar el viaje hacia Tacugama.
El taxi hizo el trayecto de 30 minutos por la ladera de una montaña hasta Tacogama el domingo 23 de abril. Sentados en el interior del taxi, los 4 hombres admiraron la hermosa campiña mientras Melvin les contaba datos interesantes sobre la rica historia del país. Sin que ellos lo supieran, mientras su coche subía la pendiente final hacia la reserva de 100 acres, las cosas habían ido terriblemente mal al otro lado de las puertas principales. Los trabajadores del refugio estaban alimentando a los chimpancés, cuando un grupo de ellos se enfureció de repente y consiguió escapar de la valla electrificada que rodeaba el recinto. Este incidente desencadenó uno de los ataques de chimpancés más brutales y espantosos de los que se tiene constancia. Los chimpancés se lanzaron en tromba, despedazando a cualquiera que tuviera la desgracia de haberse cruzado en su camino. La manada de chimpancés, recién formada, constaba de 31 adultos jóvenes y estaba liderada por un chimpancé conocido como Bruno, un macho alfa de 120 kilogramos y 1.80 metros de altura, que sufría graves traumas después de que le arrebataran a su madre cuando era un bebé. Tras presenciar cómo los humanos masacraban a toda su familia, fue vendido posteriormente en el mercado negro por unos míseros $30. Los alfas tienen el pesado deber de cuidar de todos y, si es necesario, defender a toda la manada hasta su miembro más débil. Además de ser el alfa indiscutible, Bruno era un chimpancé enorme, se mire por donde se mire. Se elevaba fácilmente por encima de todos los demás miembros de su manada. Parecía que Bruno sentía un profundo odio por los humanos, a pesar de la amabilidad que más tarde le mostraron los trabajadores del santuario. Odio con el que los 4 hombres, junto con su conductor, Isa Kanoi, estaban a punto de familiarizarse demasiado. El vehículo pronto se topó con una valla cerrada, destinada a mantener alejados a los visitantes no anunciados. Mientras los hombres esperaban sentados dentro del coche, Isa hizo sonar el claxon con la esperanza de que alguien saliera y les abriera la verja. Sin embargo, el sonido del claxon del coche había atraído la atención de lo último que los hombres querían ver esa mañana: Bruno. Bruno no tardó en salir de lo más profundo del bosque, acompañado de un grupo de letales y sanguinarios seguidores. Los chimpancés pronto rodearon el taxi, gritando y golpeando sus puertas y ventanas, mientras el grupo observaba horrorizados desde el interior. Bruno era tan grande que al principio el grupo lo confundió con un gorila. Al darse cuenta rápidamente del peligro que corrían, Isa puso el coche en marcha atrás y pisó el acelerador tan fuerte como pudo. Cuando el coche salió despedido hacia atrás, Bruno se puso a perseguirlo y adelantó fácilmente el vehículo, que iba a toda velocidad. Saltó sobre el capó del coche, gritando furiosamente mientras mostraba sus dientes aterradoramente afilados. Empezó a golpear el capó y el parabrisas delantero del coche en un intento de entrar en su interior. A medida que el coche seguía rodando cuesta abajo, Bruno cambiaba su enfoque hacia las ventanillas traseras del vehículo, rompiendo el cristal y comenzando un salto mutilando a Melvin. Bruno empezó a morderle la mano mientras sacudía con saña la cabeza, lo que le desgarró la carne y el hueso. Mientras Melvin gritaba de dolor, luchaba por quitárselo de encima con la ayuda de sus amigos, pero Bruno era demasiado fuerte. Desesperado por escapar de su aprieto, uno de los hombres le dijo a Isa que pusiera la marcha adelante. Al hacerlo, el vehículo se detuvo bruscamente y viró en una nueva dirección. Bruno, cuyos afilados dientes se hundían ahora todo lo que podían en el brazo de Melvin, se vio sorprendido por el repentino cambio de marcha y salió despedido por la misma ventanilla por la que había entrado. Alan y Gary agarraron a Melvin por las piernas justo antes de que fuera totalmente arrastrado por Bruno, y los 2 hombres comenzaron a izarlo de nuevo al interior del coche. Cuando se le pasó el shock del ataque, empezó a sentir dolor. Para horror e incredulidad de Melvin, casi la mitad de su mano junto con 3 de sus dedos habían desaparecido. Gary intentó calmar a Melvin mientras arrastraba un trozo de tela de su camisa para envolverle la mano, que ahora parecía una masa de piel caída. Isa tiró la cautela al viento y siguió avanzando, conduciendo a través de la sanguinaria horda de chimpancés hacia la puerta cerrada del santuario. Tenía toda la intención de embestir la puerta mientras los demás le suplicaban que redujera la velocidad. Alcanzando finalmente la velocidad máxima, el vehículo chocó contra las pesadas puertas de metal. La colisión fue tan violenta que dejó a todos brevemente inconscientes. Gary miró alrededor del vehículo, ahora destartalado, solo para darse cuenta de que todo el mundo había desaparecido y él estaba solo en el coche.
Gary volvió los ojos hacia el lugar de donde procedían los gritos, solo para presenciar cómo Bruno arrastraba al indefenso Melvin lejos del coche mientras la despiadada horda empezaba a destrozarlo. Empeñado en salvar a su amigo, Gary tomó un tronco de madera afilado tras salir del vehículo, mientras soltaba un rugido furioso con la esperanza de atraer la atención de Bruno, lejos de Melvin. Bruno, que aceptó el desafío, comenzó la carga hacia Gary, golpeando y agitando los brazos mientras se erguía sobre sus patas traseras para parecer más alto. Bruno, que medía 1.80 metros, se alzaba fácilmente sobre Gary, que solo medía 1.70 metros. Pero Gary mantuvo la calma mientras la bestia saltaba sobre él. Gary levantó su arma, golpeó a Bruno en el cuello y lo derribó. Bruno intentó levantarse, pero Gary no se lo permitió. La jauría de Bruno se congeló de miedo mientras Gary le golpeaba una y otra vez con el tronco de madera. Bruno, que más tarde se rindió y empezó a mostrar un comportamiento sumiso hacia Gary, se retiró de nuevo al bosque y desapareció. Siendo testigos de la derrota de su líder, la furiosa horda de chimpancés se volvió aún más silenciosa mientras se disipaba en el bosque de donde había venido. Tras su victoria, Gary volvió los ojos hacia Melvin, mientras intentaba ponerlo de pie. Melvin ya no podía mantenerse en pie por sí mismo, pues parecía que Bruno le había arrancado de un mordisco la mayor parte del pie derecho. Tras asegurarse de que la horda había desaparecido, Gary informó a Melvin de que iba a buscar ayuda. Mientras atravesaba el bosque desconocido, finalmente se encontró con Richie y Alan. Les indicó que fueran a buscar ayuda mientras él sintonizaba con Melvin. Pero antes de que se marcharan, se dio cuenta de que Isa no aparecía por ninguna parte. Richie informó a Gary de que tras el intento fallido de Isa de franquear la verja metálica del santuario, salió del vehículo y trepó por ella mientras dejaba al resto a su suerte. Mientras se dirigía hacia la carretera principal, Gary sintió decepcionado antes de advertir a los dos hombres que se mantuvieran alerta y vigilaran sus espaldas. Tras volver junto a Melvin, le ató otro trozo de tela alrededor del pie derecho para intentar detener la hemorragia. Melvin se apoyó en la espalda de Gary en busca de apoyo mientras ambos se dirigían hacia la carretera principal, donde finalmente se cruzaron con una furgoneta militar. Al parecer, Richie y Alan habían conseguido llegar hasta una patrulla militar e informaron a los soldados de su paradero. La furgoneta no tardó en recogerlos y llevar a Melvin a toda prisa hacia el centro médico más cercano, donde podría recibir tratamiento para sus heridas. Gary respiró aliviado al saber que Melvin y los demás estarían bien. Sin embargo, aún no podía creer o procesar completamente los acontecimientos de este horrible día. Mientras que Gary, Melvin, Richie y Alan salieron sanos y salvos, a Isa le esperaba un destino más cruel, ya que fue encontrado más tarde ensangrentado y destrozado. Su cuerpo, sin mandíbula y destripado, estaba destrozado hasta quedar irreconocible. La furiosa horda de chimpancés parecía haberla alcanzado, arrancándole las 4 extremidades del cuerpo antes de darse un festín con sus restos. Bruno, en cambio, nunca pudo ser encontrado, mientras que 27 de los 31 chimpancés fugados fueron finalmente recuperados. Bruno estuvo entre los 4 que no lo fueron. Se hicieron muchos intentos por localizar y traer de vuelta a Bruno, y todos fueron un fracaso. A pesar de que se ha informado regularmente de avistamientos de Bruno hasta el día de hoy, todavía se las arregla para evadir de alguna manera a sus perseguidores. Es casi como si hubiera desarrollado sentidos agudizados que le avisan cuando está siendo perseguido por los humanos. Adecuado, teniendo en cuenta la cantidad de abusos que ha sufrido por culpa de los humanos. El grupo nunca olvidará su encuentro cercano con la muerte en la selva de Sierra Leona. Gary, en particular, sufrió pesadillas durante meses después del aterrador incidente. Se considera afortunado por haber conseguido luchar contra Bruno y rescatar a Melvin. Está agradecido de haber podido ponerse a salvo, a diferencia de Isa, que fue trágicamente emboscado por las bestias salvajes, gritando de horror. Pero esta tortura no se compara a la que vivió Charlan Nash. Jerome y Sandra Harold eran una pareja devota que vivía en Stamford, Connecticut. Era una familia encantadora, con una sola hija llamada Susan. Susan se casó pronto, se fugó con su marido y la otrora animada y ocupada casa quedó reducida a la quietud. El 24 de octubre de 2003, la solitaria pareja se cansó del aburrimiento y compró un chimpancé de 3 días por $50,000. El chimpancé, al que llamaron Travis, en honor a la estrella de música country favorita de Sandra, Travis Tritt, vivió con la pareja en su casa. La pareja bañaba, alimentaba con biberón, vestía e incluso cepillaba los dientes de Travis.
Querían y adoraban al chimpancé. Lo trataban como a su propio bebé de alquiler. Había aportado un sentido renovado de propósito y vivacidad a la casa, proporcionando algo que mantuviera ocupada a la pareja tras la marcha de su hija. A medida que Travis crecía, adoptó las costumbres de sus padres humanos, aprendiendo a descifrar su lenguaje verbal y no verbal. La pareja tuvo que reestructurar su casa para acomodar al chimpancé en rápido crecimiento. Crearon una habitación enorme y colgaron neumáticos de columpio en cuerdas para que Travis jugara y deambulara. Siempre estaba ocupado columpiándose y saltando en el sofá y la cama mientras la pareja trabajaba en otros menesteres. En la mesa de la cena, Travis tenía un asiento y una copa de vino de pie. Tomaba sus comidas con la familia. La pareja le había consentido de verdad. Pronto todo el mundo en Stanford le conocía. Los vecinos y la policía abrazaban y saludaban a Travis cada vez que lo veían. Su carácter amistoso se ganó el corazón de los residentes y en poco tiempo se convirtió en una celebridad local. Podía vestirse solo, dar de comer heno a los caballos, abrir puertas cerradas con llave, así como regar las plantas. Para él, la tecnología era una curiosa hazaña que se esforzaba por aprender. Su afición por el béisbol le hizo dominar la televisión con el mando a distancia. El chimpancé también podía arrancar e iniciar sesión en el ordenador familiar y navegar por las fotos. Tenía debilidad por los helados, lo que le hacía memorizar los días y las horas en que el camión de los helados pasaba por casa. En 2003, la pareja se dirigió a la ciudad para reponer sus provisiones, llevando a Travis en el asiento trasero con la ventanilla parcialmente abierta. Estaban atrapados en un atasco cuando una persona que pasaba por allí lanzó una lata de refresco vacía contra el coche, golpeando tranquilamente a Travis. Travis se desabrochó el cinturón de seguridad, abrió la puerta del coche y persiguió al culpable. Sin embargo, Travis no le alcanzó. Se dirigió al asfalto, se tumbó boca abajo y empezó a rodar deteniendo el tráfico. Los agentes de tráfico tuvieron que pedir refuerzos mientras los conductores y otros lugareños asistían a una divertida persecución. Travis sonreía mientras derrapaba y saltaba por encima de los coches, evadiendo a la más de una docena de policías que le perseguían. La persecución se prolongó durante casi 2 horas, antes de que un cansado Travis volviera finalmente al coche y se abrochara el cinturón de seguridad. Este incidente llevó a las autoridades de Connecticut a aprobar una ley que ordenaba a ningún residente poseer un primate como mascota que pesara más de 15 kilos. Afortunadamente, Travis quedó exento a la norma porque los heraldos llevaban mucho tiempo poseyéndole, y las autoridades creyeron que no suponía ningún riesgo. Por desgracia, en 2004, un año después de este incidente, Jerome Harold perdió su batalla contra el cáncer de estómago. Esto dejó a Sandra y Travis, que veían a Jerome como su alfa, profundamente devastados. El hogar volvió a estar cubierto por una nube de tristeza mientras Sandra se sentía abatida. Sin embargo, este no era el único problema acuciante. Muy pronto, los agentes del Departamento de Control de Animales de Stanford empezaron a llamar a su puerta. Los agentes estaban preocupados por la seguridad de Sandra. Con la transición de Travis a la primera infancia, ahora había acumulado fuerza suficiente para igualar a 5 hombres musculosos. Era propenso a la agresividad, especialmente durante su adolescencia, lo que significaba que sería difícil y dañino para Sandra controlarlo. Los funcionarios de control animal aconsejaron a Sandra que mantener al chimpancé en los próximos años era poco práctico. Al no haber mostrado nunca signos de agresividad o violencia, Sandra no estaba preocupada. Con el dolor por la desaparición de su marido atenazándola, como un vicio, Sandra se hundió en la depresión, interrumpiendo todas sus actividades sociales y la comunicación. Pasaba los días sentada y meciéndose de un lado a otro en su silla, junto al jardín de su casa, mientras contemplaba las puestas de sol. Su estado inestable y vulnerable tuvo profundos efectos en Travis, que se pasaba el día comiendo bocadillos mientras veía la televisión. Nunca salía de casa, y con poca o ninguna actividad física, Travis se encontró espantosamente obeso. Llegó a pesar 110 kilos. Su cara, antes brillante, se había vuelto negra, llena de arrugas. Su pecho había pasado de robusto a flácido a medida que la caída del cabello se apoderaba de él. El domingo 15 de febrero de 2009, Sandra cogió el teléfono y llamó a su íntima amiga Charla Nash, invitándola a una animada charla. Sandra y Charla eran amigas desde hacía años, y ella visitaba con frecuencia la casa de los Harold. Travis conocía a Charla, ya que la había visto incontables veces.
Tras ponerse el día, las dos dejaron solo a Travis y se dirigieron al casino Mohegan Sun. Empezaron por la peluquería y se arreglaron el pelo antes de dirigirse a cenar. Después, el dúo disfrutó apostando antes de dirigirse a casa. Al poner un pie en casa, una sensación inquietante agitó a Sandra de forma diferente. Se dio cuenta de que Travis no estaba interesado en su helado favorito. La televisión y el ordenador estaban apagados, lo que resultaba extraño teniendo en cuenta lo mucho que le gustaban a Travis sus programas. Sandra mezcló medicamento con el té del chimpancé antes de retirarse a la cama. A la mañana siguiente, 16 de febrero de 2009, Sandra se despertó y encontró a Travis retosando sin rumbo en el patio. Intentó llamarle para que volviera a casa, pero él ignoró que algo iba mal. Inmediatamente llamó a Charla y le informó del comportamiento de Travis. Sin dudarlo, Charla se subió al coche y se dirigió a toda velocidad a casa de Sandra para ayudarla a meter a Travis de nuevo en casa. Se apeó y cogió el juguete favorito de Travis, un elmo rojo que le hacía cosquillas y le esperaba que fuera un buen cebo para traer a Travis de nuevo a la casa. El dúo, sintiéndose seguro de su capacidad para manejar a Travis, se dirigió al patio. Pero al ver su juguete favorito, Travis estalló, como impulsado por una feroz posesividad sobre su juguete favorito. Travis se abalanzó hacia adelante, tirando a Charla al suelo. Luego se colocó sobre ella y utilizando sus enormes mandíbulas, le hundió los dientes en la cara. Al apretar las mandíbulas de Travis, Charla soltó un grito escalofriante que resonó por todo el vecindario. Travis le arrancó los labios y la nariz y le desgarró los párpados. Sandra cogió rápidamente una pala y golpeó a Travis varias veces, pero este era imparable. Continuó mordiendo y atacando a Charla, destrozando por completo su estructura facial. Sandra volvió corriendo a la casa, cogió un cuchillo de cocina y salió furiosa para ayudar a su amiga. Travis estaba tan absorto en la embestida que no se dio cuenta de que Sandra se acercaba a él con todas sus fuerzas. Sandra clavó el cuchillo en la espalda del chimpancé y dio un paso atrás. Travis dejó de mutilar a Charla y se volvió mirando a Sandra con los ojos desorbitados por la rabia. Luego se volvió hacia Charla y siguió mutilándola como si nada hubiera pasado. Charla podía oír el sonido de su propio hueso al partirse mientras Travis le mordía la mano izquierda. Ella le gritó: «Travis, para». Pero Travis estaba enloquecido. Al ver la ferocidad de Travis y previniendo que ella iba a ser la siguiente, Sandra se metió en su coche y cerró todas las puertas. Le temblaban las manos de miedo y el corazón le latía con fuerza en el pecho mientras buscaba a tientas su teléfono y llamaba al 911. What's the Send the problem? police! Send the police! What's the problem there? The chimp killed my friend! What's the problem with your friend? Oh, please! What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up! With a gun! With a gun! He ripped her face off! He ripped her face off? He's trying to attack me! Please, Okay, hurry! I need you to calm down a little bit. They're on the way. Can you put yourself away? I don't want the monkey attacking you. Please, hurry up! Listen to me! They're on the way, ma'am. Guns! They gotta shoot him, please! Please, hurry! You're there with your friend. I need you to help your friend. Can you go help your I friend? can't! He tried to attack me now! Is he still there with your friend? Yes, Okay, so then back off. Then don't get any closer, okay? They're already on the way. please. If the monkey moves away from your friend, let me know, okay? So we can try to help your friend. No, I can't. She's dead. She's dead. Why are you saying that she's dead? She's dead. He ripped her apart. He ripped what apart? Her face? Everything. He ripped her apart? I think I'm gonna think. I think I'm gonna pass out. No, just breathe, okay? I'm gonna stay with you on the phone until they get there. Listen to me. Please hurry. Please hurry. Oh my God. Sandra sentía como si tuviera el corazón en la garganta mientras veía a Charla yacer inconsciente. El agente Frank Schiaffari, que fue el primero en responder a la llamada al 911, encontró a Travis merodeando por el patio mientras Charla yacía inconsciente con la ropa hecha jirones, cubierta de su propia sangre. El enfurecido Travis rodeó el cuerpo del coche de policía buscando una puerta abierta. Dentro, el agente Frank se llevó un susto de muerte cuando el chimpancé de 110 kilos rompió la ventanilla del pasajero y abrió la puerta. El agente disparó 4 tiros a Travis. El chimpancé, herido, entró a trompicones en la casa, se subió a la cama y dio su último suspiro. En los meses siguientes, Charla se sometió a múltiples operaciones para restaurar su rostro deformado. Su mano izquierda había sido mutilada, así como 3 dedos de su mano derecha.
Sus heridas eran tan graves que el equipo médico a cargo tuvo que someterse a terapia debido al trauma que supuso atenderla. El informe toxicológico de Travis reveló que había recibido una dosis de medicamentos, lo que pudo haber alimentado su agresividad. Otros argumentaron que Charla había cambiado su color de pelo y sus rizos, haciéndole irreconocible mientras sostenía el muñeco favorito de Travis, lo que le asustó. Independientemente de lo que provocara el ataque de Travis, Charla sigue viviendo con el trauma y las cicatrices que lo acompañaron, recordándole constantemente el día que escapó apenas de un ataque indomable. With a gun! With a gun!